puede llamar el viento encarnado, según es la segunda venida de Cristo, ¿no? A la anunciación de ese verbo se hizo carne, el viento, como ese viento. No por viento, sino por la venida, la venida de Cristo. ¿Eso cuándo nos vuelve ¿cuándo empieza de nuevo a usarla? Y el año que viene, en marzo, si Dios quiere. El artículo 6, ese yo iba a saltearlo, pero porque habla contra mí, no más. Los malos ministros. Porque se refiere Santo Tomás a que los sacramentos, la liturgia, la misa, ¿no? Es un ámbito sagrado, o dicho de otra manera, es un ámbito divino, directamente divino, porque en un sentido todo es divino, toda la creación, pero acá es directamente divino, lo sagrado, y por eso podemos decir que todos los sacerdotes, o sea que ningún sacerdote, ningún obispo, ni el papa, ningún monaguillo, ningún diácono, ningún ministro de extraordinaria de la comunión, ninguno somos dignos, ninguno estamos a la altura de Dios. En cambio, para otras actividades buenas, por ejemplo, manejar un colectivo, cualquiera puede manejar un colectivo, se requiere técnica, salud psíquica, que no se duerma a mitad del viaje, pero no se requiere santidad de vida para manejar un colectivo, ni para muchas otras actividades, ¿no? Para ser ingeniero, para ser abogado ya quizá un poco más de honradez, ¿no? Pero bueno, sabiendo bien las leyes y los libros, ¿no? Lo mismo que el médico, sabiendo bien los libros, habiendo estudiado, porque son actividades, ¿no? Buenas para el bien, para el ser humano, y entonces indirectamente sí me tengo que santificar manejando un colectivo, como dice Cristo, dar un vaso de agua a alguien que tiene sed por amor a Dios. Si le doy un vaso de agua al que tiene sed no por amor a Dios, por amor a Cristo, igual está bien, pero no me santifica. En cambio, el ámbito de la liturgia, sobre todo digo de la Santa Misa, es el ámbito de la santidad de Dios, directamente, no indirectamente. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Y porque es un ámbito sagrado, sacro, divino, por eso es necesario que los que realizan la liturgia, como dice aquí, deben asemejarse a Dios. Por eso el orden sagrado, el sacerdocio, es una consagración a Dios. Pero primeramente, al que trata directamente con lo sagrado. Por eso digo, ¿no? Para ser colectivero no hace falta ser santo, hace falta saber cómo se maneja un colectivo. Pero para realizar la misa, lo mismo, bueno, los laicos que van a misa, se requiere que el que va a misa lo haga con la intención de ser santo, no simplemente para cumplir con un mandato de la Iglesia, lo cual estaría bien, pero no es suficiente, es el mínimo. Bueno, por ejemplo, entre los abogados, entre los médicos, hay un mínimo. Entonces el médico hace guardias con enfermos y hay un máximo. Por ejemplo, el investigador, el que descubre el bacilo de Koch, el que descubre el no sé qué de las neuronas, hay un máximo y un mínimo. Entonces en los sacramentos, en la liturgia, también hay un máximo y hay un mínimo. Pero acá Dios nos pide un máximo, no un mínimo.
Por eso el planteo de este artículo: los malos ministros pecan cuando ministran los sacramentos. Tanto el obispo, el papa, el obispo, el sacerdote, el diácono, el monaguillo, el ministro de la comunión, el laico que da la comunión para ayudar al sacerdote, también no puede ser cualquiera, explícitamente, ¿no? Tiene que ser una persona por lo menos correcta, cristiana correcta. No puede administrar la Sagrada Comunión una persona que viene adulterio, por ejemplo. Puede ir a misa, pero sea distinto administrar lo sagrado, los sacramentos. Por eso él siempre utiliza el término los ministros, ¿no? Administrar, realizar, ¿no? Se requiere ser como Dios. Es mucho, no es poco, no, es muy difícil. Por eso digo, este artículo es contra mí y contra todos. Pero ¿qué va a hacer? Por eso cita acá a San Dionisio, este librito de Dionisio, ¿no? La jerarquía eclesiástica sobre los sacramentos, justamente. Es todo el libro, bueno, solo trata así de la liturgia, ¿no? Y todo el tiempo está insistiendo en la santidad o en la divinidad del obispo, en fin, de los sacerdotes, ¿no? Porque dice, el fin común a toda jerarquía, es decir, al obispo, al papa, al sacerdote, al diácono, al monaguillo, el fin común es la acción sostenida y atenta de amar a Dios y las cosas divinas. Esa es la finalidad del sacerdocio, ¿no? Y de la celebración de los sacramentos, sobre todo la misa. La acción sostenida y atenta de amar a Dios y las cosas divinas. ¿Por qué? Realizar sacramente, de una manera inspirada por Dios y unificadora, ¿sí? La liturgia. Y antes de esto, ciertamente, como objetivo, ¿no?, de la jerarquía, el total e irreversible apartamiento de las cosas que son contrarias a Dios. Por eso el sacerdote, todos los grados sacerdotales, por más que en Oriente los sacerdotes se pueden casar, pueden ser casados, ¿no? Sin embargo, los obispos no pueden ser casados en Oriente. Tienen que ser, no solamente célibes, sino monjes. ¿Por qué? Apartarse de todas las cosas que no son sagradas. No se refiere solamente al pecado, sino hay actividades, por ejemplo, jugar al fútbol. No tiene nada de malo jugar al fútbol, ¿no? Pero un sacerdote o religioso no puede estar jugando en el seleccionado nacional para el Mundial de Fútbol, porque tiene otra misión. Y su misión o su objetivo es dedicarse a Dios y las cosas divinas. Conocer las cosas, los seres, tal como son. Es la observación atenta y amorosa de toda la creación divina. La visión y ciencia de la sagrada verdad. El estudio, la meditación de la Sagrada Escritura, de la teología. La participación inspirada por Dios en la acción perfeccionadora uniformante del mismo uno, es decir, de Dios, en la medida de lo posible. El festín de la visión iniciática, es decir, el banquete, como señala Cristo, la contemplación de los misterios divinos, ¿no? El festín de la visión, que nutre intelectualmente y deifica o diviniza a todo el que tiende intensamente a elevarse hacia Dios. Esa es la vocación del sacerdote, ¿no? Entonces, por lo menos, nosotros no nos consideramos santos ni somos santos, pero el deseo y la intención y la acción, la actividad que conduzca hacia eso. ¿Por qué? Entonces dice Dionisio, a los malos
no les es permitido ni siquiera tocar los sacramentos, los símbolos. Los malos se refiere, en primer lugar, como digo, bueno, todos somos malos ante Dios, en comparación con Dios, pero se refiere en primer lugar al que está en pecado mortal. El pecado mortal te inhabilita para los sacramentos, por supuesto para confesarse no, el pecado mortal te mueve a confesarte, ¿no? Pero a distribuir los sacramentos. ¿Qué dice? Y claro, porque Cristo explícitamente lo dice, ¿no? Cuando le pregunta al joven ese, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pero también, no solamente el pecado mortal, también se refiere al sacerdote que tiene una sanción disciplinar, digamos así, ¿no? Es decir, están los que están suspendidos, que no pueden celebrar la misa, como le pasó al padre Castellani, por ejemplo. Fue suspendido durante muchos años, no podía decir misa, solamente en Salta, pero en otro lugar no. O el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que el Papa, creo que fue Juan XXIII, le prohibió decir misa en público, por las cuestiones, no importa. Y bueno, y él se da la misa en privado, dentro del convento, pero no en la iglesia. Claro, pero es que es como un castigo jurídico, digamos, ¿no? No. Pero hubo varios casos de santos y otros que no han sido santos, ¿no es cierto? Pero cuando el sacerdote está suspendido, no puede celebrar los sacramentos, ¿no? Cuando está excomulgado, peor todavía, la excomunión no puede celebrar ni recibir los sacramentos, porque el padre Castellani no podía celebrar la misa, pero iba a misa y comulgaba, se confesaba, etcétera, ¿no? Pero el excomulgado no puede celebrar los sacramentos ni recibir los sacramentos. Y después está el que está degradado, es decir, que ha sido, como diríamos modernamente, reducido al estado laical. El sacerdote o obispo o diácono, que por un problema grave, directamente ya es desconsagrado, digamos así, no puede más celebrar ningún sacramento. Bueno, habría que ver cada caso, ¿no? Pero en principio está degradado, despojado de no del sacerdocio, porque el sacerdocio tiene carácter, pero no puede más celebrar ningún sacramento. Por ejemplo, hubo un caso, de lo que yo conozco, un filósofo, Javier Zubiri. Este filósofo español era sacerdote, y después él dijo, bueno, yo en realidad me ordené sacerdote porque mi mamá quería que yo fuera sacerdote. Y entonces pidió al Vaticano, al Papa, que le quitara el sacerdocio, ¿no? Y entonces, no, como digo, el sacerdocio no se quita, pero le concedió eso, de volver al estado laical. Entonces lo dispensó del celibato, todo, y el hombre vivió su vida de laico, pero el sacerdocio, el primer carácter, no se suprime. Entonces no puede más celebrar ningún sacramento, o sea, no puede dar sacramentos, ¿no? Y si está excomulgado tampoco, porque el excomulgado, fíjense, cuando en general, casi siempre, cuando es excomulgado por un problema grave, el sacerdote o obispo excomulgado dice, no, es injusto que me excomulguen. No acepta, eso suele pasar. Es injusto y por tanto no lo acepto. Y usted sigue celebrando la misa. Bueno, pero si está excomulgado, está excomulgado. La excomunión puede haber sido inválida, mal, como diría, no injusta, sino inválida, quiere decir
mal elaborado, más mal realizado el trámite, por decirlo de una manera, ¿no? Pero si ha sido hecho válidamente la excomunión, está excomulgado. No puede ni celebrar ni recibir los sacramentos. Es muy grave. ¿Pero por qué? Porque está tratando con Dios directamente, lo sagrado. Sobre todo, digo, la misa, que es lo más sagrado, pero en general los sacramentos son cosas de Dios, inmediatamente divinas. Y por eso, cita también de Dionisio, un pecador, en estos casos que hemos explicado, se manifiesta temerario acercando su mano a los ritos sacerdotales. No teme ni se avergüenza de realizar indignamente las acciones divinas, pensando que Dios ignora lo que él mismo sabe de sí mismo. Claro, Dios no ignora, evidentemente, sabe todo. Cree que puede engañar con el falso nombre a quien él llama Padre, y se atreve a pronunciar cristiformemente, es decir, con las mismas palabras de Cristo, ¿no? Fíjense, cuando uno bautiza, cuando se va a la misa, cuando absuelve los pecados, es con las palabras de Cristo, la fórmula sacramental está enseñada por Cristo. Se atreve a pronunciar cristiformemente inmundas palabras, no digo oraciones sobre los signos divinos, sobre los sacramentos. Es decir, al ser indigno él, gravemente, porque todos somos indignos, pero gravemente, por el pecado mortal, por la excomunión, por la suspensión, por la degradación o por la herejía. La herejía es un pecado directamente contra la fe. Y por tanto, si peca contra la fe, si ya no cree en Cristo o en los sacramentos, no puede, aunque no venga el obispo a excomulgarlo, ya se está apartado, de hecho, de la comunión con la Iglesia y de la comunión con Dios. Eso es una rebeldía de la persona que está excomulgada y quiere seguir. Claro, es una rebeldía contra Dios, contra la Iglesia. Y peca, dice, peca cuando celebra los sacramentos en estas condiciones. Hay nuevo pecado, además de la herejía o de lo que fue. El caso que tenemos aquí, por ejemplo, el padre Mariano, ¿en qué situación está él? Porque lo privaron de la facultad de celebrar los sacramentos. Está suspendido, sí. O sea que está suspendido. Suspendido. No me diré, no está acumulado nada. Bueno, suspendido, no puede celebrar los sacramentos. Pero él pareciera que sigue celebrando la misa. Lo que pasa es que el padre María, con otro padre, el padre Hacha, ¿no? Claro. Ellos fundaron una parroquia por cuenta de ellos. O sea, alquilan un local, una municipalidad, en Villa Allende, que no sé dónde, ¿no? Y ahí celebran misa, bautismo, etcétera. Y eso es todo, ¿no? Y pecan porque están, o sea, el obispo, digamos, el sacerdocio del sacerdote, depende siempre del obispo. Y el obispo aquí les ha quitado lo que se llama la licencia, el permiso, para celebrar los sacramentos. Y entonces, cada vez que celebra un sacramento, está pecando, ¿no? Pero el sacramento es válido. Habitualmente sí, los casamientos no creo que sean válidos, porque el casamiento, pues el bautismo siempre es válido, la confesión seguramente que también será válida, la opción de los enfermos, ¿no? Pero el casamiento, o sea, los sacramentos que son de necesidad y urgencia, como la confesión, ¿no? Bueno, tiene que tener validez. ¿Por qué? Porque este hombre sigue siendo sacerdote. Pero el casamiento no es un sacramento de urgencia. Salvo que se esté muriendo y no puede casar. Pero si no es urgencia, no es urgencia que usted pide casarse de acá a 3 meses. Entonces, al no haber esa urgencia, seguramente que ese sacramento no tiene validez. Pero además, como digo, hay un pecado del sacerdote y del fiel que asiste sabiendo. O sea, si él no sabía, el fiel no comete ningún pecado, ¿no? Pero si el fiel sabe que el padre Mariano, que sea, está suspendido, está excomulgado, igual le pide o va a misa, o le pide, salvo necesidad,
O sea, si en un pueblito donde hay un solo sacerdote, bueno, no hay otro. Aunque esté suspendido, excomulgado, y uno se está muriendo, puede confesarse con él. Pero en la ciudad, que hay muchos sacerdotes, muchas parroquias, el fiel se hace partícipe del pecado del sacerdote, ¿no? O del obispo, porque hay obispos, a veces ha pasado, que han sido suspendidos o excomulgados o degradados. Hay una ceremonia incluso de degradación del obispo por alguna cosa grave, ¿no? Y si otro sacerdote o obispo fiel, sabiendo que este fulano no puede celebrar los sacramentos y participa en los sacramentos, está participando, comulgando con el pecado del sacerdote o del obispo, ¿no? Pero también, digo, los ministros de la comunión, aunque no son sacerdotes, tienen el sacerdocio común de los fieles, y administrar los sacramentos, dar la comunión, también cae sobre él. Y tiene que tener, no digo que tiene que ser santo, pero no tiene que estar en pecado mortal. No tiene, por el sacramento en sí mismo, además por el escándalo hacia los otros fieles. Fulano está en adulterio, y el párroco le da para que le dé la comunión. Se ve que el adulterio no es tan grave como parece. Puede producir escándalo, pero principalmente ofende a Dios, porque está tratando lo más sagrado. Entonces digo, bueno, puede ir a misa, puede rezar, puede hacer muchas cosas buenas, religiosas, pero no respecto al sacramento, porque el sacramento, como digo, lo sagrado es algo inmediatamente en relación con Dios. Y para acercarse a Dios, lo primero, ¿no?, es el santo temor de Dios, es el respeto y, como decíamos recién sobre el publicar, ¿no?, el reconocimiento de los propios pecados y el arrepentimiento de los propios pecados como punto de partida para poder acercarse dignamente a Dios. Y por eso en la misa, como ustedes ven, la primera parte de la misa, que es el acto penitencial, pedir perdón a Dios, para poder, como dice una oración, entrar o subir al altar de Dios. Antes de subir al altar de Dios hay que pedir perdón a Dios. Antes de entrar en el templo para ir a misa el día domingo o el día que fuera, antes tomar conciencia de que no somos dignos. Y entonces entrar. Esa actitud espiritual real, porque verdaderamente no somos dignos, y entonces sí podemos entrar. Y cuanto más el sacerdote, el obispo, el diácono, el monaguillo, el ministro de la comunión, el ministro extraordinario de la comunión, cuanto más tomar conciencia. ¿Algunos pecados un laico de la comunión? Si está, no puede estar autorizado cuando hay un motivo real, porque a veces lo hacen así porque sí. Y a veces pasa, ¿no? Pero eso está explícitamente mandado por la Iglesia, ¿no? Cuando realmente, dice, cuando asiste mucha gente a misa, ¿no?, y si el sacerdote solamente él da la comunión, se puede extender mucho el tiempo. Mucho no es 5 minutos, ni 10 minutos, ¿no? Pero si hay una misa que hay 10.000 personas, pongamos, o 1.000, y todos van a comulgar, puede ser que se extienda mucho. Entonces el sacerdote puede pedir a un laico que está aprobado por el obispo para la comunión, con respeto, con sentido sagrado, ¿no?, para lo cual el laico tiene que tener una preparación, una catequesis y saber de qué se trata. No es simplemente dar así, repartir rápido. No. Siempre conservado el sentido de lo sagrado. Es decir, esto es algo que directamente toca a Dios. No es cualquier cosa.
Claro, para rezar el rosario, yo puedo estar en pecado mortal, pero tengo devoción, bueno, y quiero dejar el pecado mortal. Y bueno, puedo rezar el rosario, evidentemente, pero no comulgar. En este caso, Sí. que a los magos no les es permitido ni siquiera tocar Sí. los símbolos. Por ejemplo, Aarón le dice a Moisés, tú ya sabes que este pueblo está inclinado al mar. Sí. Y eso lo ha dicho el mismo Dios en relación a este pueblo está inclinado al mar. Que se lo ha dicho Moisés con el becerro de oro. Sí, sí, sí. En relación a esto, el pecado, digamos, el hombre con malo, ya está amparado por Aarón. Ya sabe que este pueblo está inclinado al mal. Es decir, es una forma de salir del juicio, porque decir a los malos no les es permitido. Yo digo a los malos, yo quiero justificar el juicio. No, pero se refiere, como Si yo decía, digo al otro malo, escúcheme, se refiere, como decía, cuando uno está en pecado mortal, concretamente. Todos somos malos, como le digo, todos, y en comparación con Dios, todos, solamente la Santísima Virgen, San José. Pero acá se refiere, Pablo dice, somos hijos de Dios, no solamente de nombre, sino que lo somos. Sí. En ese sentido, ¿por qué tenemos que ser malos solamente? Bueno, no es que seamos malos, es que por más que somos hijos de Dios por el bautismo, ¿no? En comparación con Dios nadie puede ser santo, pero no en comparación, en nosotros mismos podemos estar en pecado mortal, que es a lo que se refiere esto. El pecado mortal directamente me priva de la gracia divina, de la gracia santificante. Podemos estar en pecado venial, que es lo más habitual, que no me priva de la gracia divina, de la gracia santificante. O puede ser que no tengamos ni siquiera pecado venial. Hay personas muy santas realmente, ¿no? Pero acá la distinción principal, o a la cual se refiere este artículo, ¿no? Es el pecado mortal. Entonces el sacerdote, o el diácono, o el monaguillo, o el ministro de la comunión, o el obispo, si en este momento está en pecado mortal, no puede celebrar los sacramentos, aunque puede ir a misa. Si tiene pecado venial, puede celebrar los sacramentos, porque el pecado venial no me ha privado de la gracia santificante. Aunque el pecado venial es una tibieza, una debilidad, esa es la distinción principal. Entonces, pero además hay otra distinción, que cuando digo de lo sagrado, que se da sobre todo en el Antiguo Testamento. El arca de la alianza, que era una caja, un cajón, donde estaban guardadas las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y estaba guardada una tinaja con el maná del desierto. El arca de la alianza solamente podían transportarla y tocar a los sacerdotes, por la sacralidad. Entonces, en una procesión que hacían los judíos, llevaban los sacerdotes, llevaban el arca, y se ve que uno de los sacerdotes tropezó del arca de la alianza, estaba por caerse. Entonces vino un laico, no me acuerdo cómo se llamaba, para sostenerla, que no se cayera del suelo, y entonces cayó fulminado por un rayo. ¿Por qué? Porque no siendo sacerdote tocó el arca de la alianza, que era la caja de Dios, digamos, ¿no? El sacramento divino. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento cambia la religión, hay una perfección más espiritual. Entonces, si un pecador toca comulga, no le cae un rayo y se muere. Pero si un pecador, uno está en pecado mortal, comulga, interiormente hay un pecado más, que es el sacrilegio. Que no te cae un rayo, pero ojalá te caiga un rayo, sería menos grave. Ahí está la gravedad de la gran ofensa hecha a Dios. Por el pecado mortal, acuérdese, que por mi culpa, me he privado de la gracia santificante, del amor a Dios. El pecado mortal, que es explícitamente contra el amor a Dios o el amor al prójimo.
Uno peca en su actuación cuando no actúa como debe. Ahora bien, ya hemos dicho, en el artículo de pasado, es conveniente que los ministros de los sacramentos sean santos, porque los ministros deben asemejarse a Dios. La sacralidad del sacerdote, del obispo, del diácono, del monaguillo, del ministro de la comunión. ¿Por qué? Porque trata directamente con los misterios divinos y por eso debe asemejarse a Dios. Entonces, como decíamos, bueno, para manejar un colectivo trata directamente con la mecánica, tiene que saber mecánica para manejar un colectivo más o menos, pero acá trata directamente con el misterio de Dios, el sacramento. Debe asemejarse a Dios, como dice en el Levítico, en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santos, según el juez del pueblo así serán los ministros. Y por tanto no hay duda de que si los malos, es decir, el que está en pecado mortal, o el sacerdote suspendido, excomulgado o degradado, o el hereje se presenta como ministro de Dios y de la Iglesia, pecan en la administración de los sacramentos. Por eso, cuando un sacerdote es suspendido o excomulgado o degradado, el obispo del lugar emite un decreto, ¿no?, que tiene que ser publicado y que todos los cristianos sepan que fulano de tal ya no puede celebrar los sacramentos. Lo mismo pasó aquí con el padre que estuvo en la marcha del matrimonio homosexual, ¿no? ¿Cómo era? Alessia, ¿no? Nicolás Álvarez Valdés, ¿no? Sí. Bueno, fue suspendido, excomulgado, no me acuerdo, pero no puede más celebrar los sacramentos. Creo que es excomulgado, Nicolás Alessia. Entonces, el obispado acá de Córdoba saca una carta pública: fulano de tal no puede celebrar los sacramentos por tal motivo, porque tiene que haber una causa, no por el capricho del obispo. La Iglesia y lo humano no se mueve por caprichos, evidentemente, ¿no? Bueno, tiene que pedir perdón, sí, efectivamente. Sí. Claro que sí. Acá ha habido un caso en Córdoba, un sacerdote que dejó el sacerdocio o ministerio hace varios años, ¿no? Que estaba en San Marcos Sierra, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo, ¿no? Y después de varios años pidió volver, y el obispo lo recibió, pero levantó la sanción, la suspensión, porque cambió realmente el hombre, ¿no? Y pidió ser reincorporado, por decir así. Y sí, porque hay un arrepentimiento verdadero. Y como confesar, yo maté a uno, pero me arrepiento. Y Dios me perdona. Y la Iglesia también. Y como este pecado es una irreverencia contra Dios y una contaminación de las cosas sagradas por parte del hombre pecador, aunque los sacramentos sean incontaminables en sí mismos, resulta que tal pecado es de suyo pecado mortal. Cuando el sacerdote o el ministro de la comunión, el obispo o el diácono o el monaguillo realiza un sacramento estando en pecado mortal, se agrega otro pecado mortal, que es la profanación de lo sagrado, de un sacramento. Como podría ser profanar una imagen, una estatua, un cuadro de la Virgen, profanarlo, es decir, romperlo, estropearlo como un insulto a la Santísima Virgen, es un pecado mortal. No por el cuadro, que es una pintura simplemente, por la imagen, por la Virgen, ¿no? Y en los sacramentos se agrega que el sacramento no es un cuadro, ni una imagen, es una realidad sagrada en sí misma. Por eso, una vez pasó aquí, que un fulano, no sé quién, se metió dentro de un confesionario y empezó a confesar gente. Hasta que alguien se dio cuenta y lo sacó. Se metió dentro de un confesionario y se puso a confesar gente que, claro, la gente no se da cuenta. Entonces es un pecado mortal. Profanar un sacramento. O, como digo, un sacerdote suspendido o excomulgado, que confiesa, que da misa, que bautiza todo, sin necesidad, acuérdense, habiendo necesidad distinta. Sin necesidad comete pecado mortal. Y en México, por ejemplo, pasa eso, esas imágenes así, que
un sacerdote o reemplaza en la película, en la novela, sí. Argentina, Bueno, se ve mucho eso. cuando es Entonces, que pega o Bueno, tiene cuando es cineasta en la película o novela, si lo hace para burlarse del sacramento es pecado mortal. Pero si lo hace porque la obra de teatro es así, hay muchas películas así de vida de sacerdotes, por ejemplo, y está bien hecho, ¿no? Pero cuando lo hace burlándose, Pero no es una burla, ahí- es una burla aunque lo haga como actor, para mí es una burla. Hay cosas que no porque lo puede hacer respetuosamente, lo puede hacer respetuosamente, Puede ser ¿no? una película sobre la vida de un sacerdote. Es otra cosa eso. Bueno, A eso me refiero, Ah, a eso me refiero. Claro. Pero cuando es, como había acá una telenovela, Esperanza Mía, Sí. que es una burla al sacerdote y a la religiosa, ¿no? Es una burla a la religión católica. Eso es un pecado mortal, un sacrilegio, porque están ofendiendo a Dios Y el que lo ve, en los sacramentos. es el que lo dirigió o el que lo creó, Sí, porque hay que ir a las causas para ver. Sí. El que lo creó y el que lo ve, bueno, también es cómplice de eso. Entonces, y bueno, es pecado mortal. y si lo hace agradándose en la burla, es pecado mortal, es cómplice. Entonces, Aarón, inclinado hermano. Entonces tiene razón Aarón, que le dice Moisés, estamos inclinados hermano. Bueno, pero hay que vencer esa inclinación, por el arrepentimiento. La gente no se da cuenta. No se da cuenta. Pero- Hace lo festeja. No, mucha gente sí se da cuenta, ¿no? Y otros no. Bueno, pero cuando uno no se da cuenta no es pecado. Pero cuando uno se da cuenta que está burlándose del sacramento, de la religión, entonces se puede hacer o lo rechaza o lo acepta, cuando se da cuenta. Porque cuando hay ignorancia, como dice usted, si no se da cuenta no es ningún pecado. Pero hay que estar más despierto. Entonces dice después, el que se acerca a recibir los sacramentos, lo recibe del ministro de la iglesia, no en cuanto a tal persona, sino en cuanto al ministro de la iglesia. Entonces, si uno va a misa y el sacerdote está pecado mortal y uno no sabe, o sabe, bueno. Por eso mientras la iglesia le permite ejercer el ministerio, por ejemplo un párroco en un pueblito donde hay un solo sacerdote, el domingo tiene que ir a la misa, aunque esté en pecado mortal, por el bien de los fieles. Entonces tiene que arrepentirse y todo, pero el fiel que va a misa no comete ningún pecado, porque la iglesia, o sea, aunque tenga pecado mortal, la iglesia, el obispo, no le prohíbe celebrar la misa. Distinto cuando está suspendido o excomulgado, en que el obispo le prohíbe, no le permite celebrar la misa. Mientras la iglesia le permite ejercer el ministerio, el que recibe el sacramento, que va a misa, no comulga con el pecado sino con la iglesia. Pero si la iglesia lo rechaza, degradándolo, excomulgándolo o suspendiéndolo, peca quien recibe de él un sacramento, sabiendo que está excomulgado o suspendido, salvo necesidad, acuérdense, ¿no es cierto? Por eso también, sobre todo, como digo, en la ciudad que hay muchas parroquias, si el sacerdote celebra la misa muy mal, de tal manera que ya es una profanación de la misa, no hay que ir a esa misa directamente. No hay que ir a esa misa, porque uno puede ir a misa a otro lugar, aunque le quede más lejos. Pero no hacerse cómplice o no participar de la profanación de la misa, como puede pasar muchas veces. Entonces hay que ir a misa, donde el sacerdote celebra la misa, normalmente, como manda la iglesia. Como en un discurso del Papa Juan Pablo II, a los sacerdotes y obispos carismáticos, le dice, una de las cosas que tienen que corregir, dice, celebrar la misa como está mandado por la iglesia, y no como se le ocurre a cada uno. Entonces, si el sacerdote celebra la misa como a él se le ocurre, entonces yo podría decir, bueno, yo también la celebro como a mí se me ocurre. Y el laico que va a misa, yo voy a misa como a mí se me ocurre. Es una anarquía y es una falta de respeto quiere decir de devoción o de piedad hacia el misterio divino.
hacia lo sagrado. Que lo sagrado incluye la celebración o la realización del sacramento como Dios y la Iglesia lo ha establecido. Si no, es una profanación. Entonces, no estoy obligado de ninguna manera a participar en la misa en donde se profana la misa. No voy, chao. Y si no hay ninguna misa bien celebrada, no voy a ninguna misa, aunque sea domingo, o me voy a otro pueblo, donde sea, ¿no? Pero hay modos de profanar la Eucaristía y la misa que pueden ser muy graves. Como siempre recuerdo, una vez que fui a una misa, yo estaba en Bolivia, en Potosí, y entonces había conflicto con el gobierno, y entonces el obispo convoca una misa a todos los sacerdotes y a los fieles para pedir por la paz en Bolivia. Entonces yo fui a esa misa, y desde el principio, desde el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la misa del comienzo, toda la prédica fue contra el gobierno, para que se vaya, para un golpe de Estado. Y eso es profanar la Eucaristía, porque la Eucaristía es para pedir por la paz social, y no para hacer política partidista. Y me dio una bronca bárbara, ¿no? Y bueno, yo me quedé porque ya había empezado la misa, pero me podría haber ido directamente, para no hacerme cómplice de la profanación de la Eucaristía, la profanación de la misa. Usar la misa no para culto divino, para honrar a Dios, sino para cuestiones partidarias, políticas partidarias, porque podría haber sido la misa para que no se vaya el presidente. Pero si hubiera sido la misa por la paz, que Dios nos conceda la paz política, está muy bien. Es una bendición de Dios, la paz política, y hay que pedirla. Una cosa que ocurre hoy en día en muchas partes, ahora para Halloween, el 31 de octubre, la iglesia les ha llenado el olmo ahí en Nápoles. Ajá. Alquilaron a una asociación Jean-Baptiste Rico para hacer una obra de teatro, supuestamente. Sí. Pero en realidad lo que hubo fue una celebración de Halloween, todos disfrazados De diablos. con música, disfraces, tragos, bailes. Dentro de la iglesia, ¿no? Y las mujeres sentadas en el altar, y terminaron luego con una simulación de un ahorcamiento de una chica en el coro detrás de con el juego, la soga, todo eso. Y pasó un escándalo raro, ¿verdad? Está comprometido el arzobispo y ahí. Claro. Pero dice que no sabía que, o sea, le pidieron autorización para que hicieran una obra de teatro dentro de la iglesia, lo cual me parece ya una cosa que no corresponde. Bueno, ¿qué pasa con esa iglesia? Queda como profanada. Claro, queda profanada la iglesia, Sí. y entonces el obispo tiene que reconsagrarla. Cuando ha habido una profanación así explícita, porque el Halloween es culto al demonio, ¿no es cierto? Y a los condenados del infierno. Entonces el obispo tiene que hacer una reparación, no sé cómo se dice, ¿no? Y volver a consagrarla. Sí, porque ha sido profanada. Estamos en el mismo caso, ¿no? El que participa de la profanación del templo por una cuestión de esta, comete pecado mortal también. Porque el templo, como edificio, es directamente consagrado a Dios. Pero si se hubiera hecho en la plaza, lo de Halloween, bueno, estaría mal, pero no es una profanación. Es un pecado común, digamos así, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, restablecido está el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien.